Melchor se estaba preparando para el ritual. Los rituales son cosas profundas y serias, atañen a complejos existenciales inherentes a las profundidades abisales del alma. Lo de afuera carece de importancia. Sin embargo, él consideraba que vestir aquella túnica vulgar con lunas y estrellas era esencial porque influía mucho en la concentración del otro participante. No tenía nada de especial. La había creado a partir de un disfraz. Necesitaba toda la atención de su víctima. Elías había ofrecido a su hermana a cambio de riqueza, sexo y poder. Melchor no tenía la más mínima intención de cumplir. Elías era un pelotudo al cubo. Para empezar, era redundante con sus deseos. La riqueza es poder y, con el poder, se obtiene sexo. Pero si con mentiras lograba obtener un ingrediente básico para invocar al demonio Pelepté, ofrecer una vida humana, todo iría de perlas. Porque invocar a Pelepté requiere también el uso de una vil mentira. Melchor se estaba convirtiendo en un invocador muy hábil. ¿Qué hacer con Elías una vez que se diera cuenta de que todo era un engaño? Nada. Esa pregunta de por sí era una novatada. En lo que un imbécil perverso, pero imbécil al fin y al cabo, como Elías, viera el rostro de Pelepté, ese problema se resolvería por sí mismo. Melchor se giró para cerciorarse, por quinta vez, que no se le había olvidado traer ese enorme espejo ovalado. Sacó un pañuelo de su bolsillo para secarse un poco la frente. Más temprano que tarde, había aprendido que en este mundo hay ciertos oficios de riesgo. Piloto de avión de combate, especialista en artefactos explosivos y nigromante. En ese orden, de menos a más. El concepto para ponerse a salvo era simple, pero eso no era un gran consuelo. Acostarse con una ramera por cuya cama han pasado más genitales que el ejemplo más exagerado y no infectarse en el intento era también un concepto tan simple como solucionarlo utilizando un preservativo. Pero eso no quería decir que la seguridad estaba del todo garantizada. Había riesgos y tanto en una cosa como en la otra, algo podía salir mal. Se secó la frente otra vez y se cercioró del espejo por sexta vez. Elías llevaba en brazos a su hermanita, envuelta en un manto. La criatura lloraba. No tenía idea de lo que se le venía encima, y eso era un alivio. Su mente infante y primitiva no lo comprendería. Pero eso no quería decir mucho si una mala pécora como Elías te sostenía. Era demasiado bruto, y eso es lo que la hacía llorar. Ese tipo de estupideces irritaban al nigromante. La imprevisibilidad de la idiotez de Elías, de su torpeza, de su tosquedad, de su maldad estúpida. Con todo y que estaba a punto de traicionarlo, Melchor lo detestaba. Eso era bueno, señal de proximidad con el aura oscura. La tolerancia no es bienvenida en el inframundo. Es solo otra forma de dejar que los demás sean indeciblemente ridículos y al infierno le gusta que las cosas funcionen como un relojito alemán, nazi de preferencia. Ahí estaba Elías, contemplándolo ansiosamente de tal forma que incluso Melchor se sentía ultrajado como si fuera una mujer desnuda. Y era bueno, era muy bueno. Esas energías se necesitaban. Aversión, asco y enojo hacían un cóctel fecal de emociones perfecto para el ritual. ¿Quién dice que un maestro zen es únicamente aquel que se siente sabio desde la relajación? Un maestro zen infernal sí que es una cosa digna de ver.
porque en el fondo de su cabeza funciona una araña fría que saca provecho metódicamente en medio de una marea de emociones. Nuevamente, las fuerzas del infierno toman nota de estas cualidades maravillosas. ¿Cómo se llama tu hermana, Elías? Teresa. Ya no más. Por motivos inherentes al éxito del ritual, en función al objetivo de que se complete exitosamente, redundó, acertadamente pesimista de que Elías entendiera el significado de la palabra inherente. Ahora quiero que a Teresa la llames futuro pedazo de mierda. Puedes hacerlo. Futuro pedazo de mierda. Melchor estaba mintiendo. No hacía falta que llamara a su hermana así. Quería sazonar un poquito las cosas. Elías no lo sospechaba. Pero en algún lugar, en algún cuando, había una tribuna de demonios desternillándose de la risa. El hombre escrutaba a Melchor como si éste fuera a pronunciar un cántico en alguna lengua extraña. Lo esperaba ansioso, con una sonrisa que el nigromante juzgaba acertadamente como estúpida. Era otra de esas cosas que le provocaban palmearse la frente. Pero tampoco había que olvidar que son demasiado pocos los que controlan información del infierno que no esté revestida de mentiras ni boludeces insufribles. Información real. E información real es que no tienes que hablar en algún lenguaje antiguo para invocar a ningún demonio. Semejante cosa es, de hecho, subestimarlos, porque ellos pueden entenderte en la lengua que sea y, como ya hemos aclarado, las estupideces no son bienvenidas en el infierno. A nadie ahí le gusta perder el tiempo con danzas ridículas. Tampoco hay una oración especial a memorizar. Una vez más, la cosa no es tan fácil. La oración hay que improvisarla, aquí y ahora en el ritual. Melchor levantó las manos. Las mangas anchas se deslizaron por sus brazos. Maldito Dios, maldita la puta que parió a Jesús, maldita su creación, el hombre y la mujer. Me cago en Dios y me sobra mierda para todos los santos. Me cago en la corte celestial, me cago en su obra. Elías veía a Melchor entre una mezcla de horror y confusión. Me cago en ti, Elías, y en tu hermana Teresa. No respeto todo lo que pudieron haber sido. Escupo sobre tu futura tumba y la de ella, sin respeto a sus vidas. Me meo sobre su existencia. Púdranse, púdranse ambos. Los ofrezco como sacrificio. Espera un minuto. Esas fueron las últimas palabras de Elías. Al menos lo último que su voz pronunció de manera coherente, antes de que sus cuerdas vocales defecaran un gemido agrietado, seguido de un grito desesperado que hizo juego con los chillidos desesperados de la infante. Melchor se volteó como si fuera una máquina, bajando la cabeza. Lo podía sentir. Cuando un demonio llega, sobrecoge una sensación similar a lo que sentiría un conejo cuando sabe que hay un lobo acercándose. Sintió que las entrañas se le fruncían. De pronto, tuvo ganas de orinar. Lo interesante es que el demonio Pelepté no estaba haciéndole absolutamente nada a los hermanos. Pelepté se había limitado a hacer acto de presencia. Nada más. La reacción de Elías, que aplastaba a su hermana inconscientemente entre sus dedos entumecidos, se daba única, sencillamente, por verlo. Aún para Melchor era difícil contener el horror y no rechinar los dientes. No se atrevía aún a levantar la mirada al espejo, el cual le mostraría una mentira, una imagen humanoide y no la verdadera forma de Pelepté, que estaba más, mucho más allá
de lo que la mente y la imaginación podían tolerar. Aquella era la razón por la cual a Elías se le empezaron a salir los sesos a chorros por la nariz, mientras que su hermana se convertía en poco más que una morcilla aplastada entre sus manos. Los cuerpos cayeron hechos una amalgama desbaratada. Entre la sangre, el músculo y el tuétano mezclados, era mejor dejar esa sórdida visión de grumos sangrientos malentendida. Donde antes estuvieron los hermanos, ahora había una figura de aspecto mediano, con una mortaja que la cubría de la cabeza a los pies. Dentro de ella le devolvía, en algún lado de unas cuencas vacías, completamente negras, donde debían estar los ojos, la mirada a Melchor, quien lo miraba a través del espejo. Una voz imposiblemente seca le habló. ¿No quisieras voltearte y verme, Melchor? No, muchas gracias. ¿No te da curiosidad? Melchor cometió un error. Bajó la mirada y vio, a través del espejo, el puré que habían sido los hermanos. Sintió ganas de vomitar, pero su entrenado control mental estaba a la altura. Me da curiosidad, repuso lentamente, pero prefiero posponerlo. Algún día lo vas a tener que hacer, ¿sabes? Cuando ese día llegue lo miraré a los ojos, pero como espíritu. La carne es débil y su verdadero aspecto, un lujo que mi humanidad no puede pagar. Pelepté improvisó una sonrisa lenta que se agrandó hasta más allá de donde se suponía que debían estar sus oídos. La faz pálida era de pronto más sonrisa que cara y, en ella, apareció una hilera de colmillos y dientes rotos y desparejos. Cuando estos se separaron, se asomaron con suavidad dos pequeñas calaveras siamesas y sanguinolentas de cabras, unidas por la deformidad, compartiendo tres ojos dorados de pupilas diminutas. De pronto, se empezó a sentir olor a carne cruda. Háblame, Melchor. Melchor sonrió. Tenía que estar orgulloso de lo que había hecho en pos de no ofender al demonio, aun si debía forzar esa alegría, reproduciendo una imitación exacta al orgullo y la satisfacción. La sintonía era esencial en la invocación infernal. Era un trabajo tan delicado como sostener una antena sobre lo alto de una torre, durante una tormenta, en una posición extraña y con un solo pie. Necesito mirar mis estados de cuenta. Las pupilas imbuidas en los ojos dorados de las calaveras siamesas tras la carne de Pelepté se dilataron furiosamente. Muy bien. ¿Cuánto falta para mi sitio especial? Mi palacio. Debes hacer mucho más si lo que quieres es un palacio. Te has ganado una casa y dos putas. Melchor miró al suelo, defraudado. Una casa en el infierno y dos putas, puntualizó el demonio. Hubo un instante de silencio. Tienes más de lo que puede decir la enorme mayoría de la horde infernal. No, no me conformo con ello, se apresuró a decir. De ninguna manera. Ser conformista habría sido una señal de debilidad. Pelepté sonrió con satisfacción. El sonido que eso producía era igual al de una puerta vieja abriéndose muy despacio. El ser infernal lo estaba probando. Quizá, de hecho, ya lo había probado 3 veces antes de que Melchor siquiera alcanzara a detectarlo. Solo le quedaba desear que lo hubiera hecho bien. Mucho me temo que si quieres llegar a tener tu palacio y, en la cima de un pico, como recuerdo que lo habías deseado la primera vez que me lo contaste, me vas a tener que invocar
recién cuando tengas 90 años, trabajando mucho más duro de lo que ya has trabajado y preferiblemente sin estar vestido como un imbécil. Melchor no pudo evitar suspirar de un modo igual a quienes sienten que el mundo se les ha venido encima. Y no vas a llegar a los 90, Melchor. El joven nigromante parpadeó. Su pescuezo delató que había tragado saliva. Me he ganado, al menos, la manera de saber cómo obtener mis deseos más rápido. El tiempo que tardó el ente en responder la pregunta, que no era ni muy largo pero tampoco corto, le hizo pensar que Pelepté lo estaba pensando. Sí, sí te lo has ganado. Mil gracias, mi señor. ¿Cómo puedo adelantar las cosas? ¿Y quién dice que te lo voy a decir? Por favor, dígamelo. Putea, Melchor. La puta madre, maldita mierda, me cago en Dios. Cágate en tus padres. Me cago en mi madre y en mi padre, malditos sean. Bueno, puedes adelantar mucho más rápido desde el infierno, al menos de cara a lo que tu palacio respecta. En lo que a mi palacio respecta, remedó pensativa y muy respetuosamente. Eso me hace pensar que hay un pero. Obvio, te vas a quedar sin legiones. Las legiones solo se consiguen en vida. Vas a ser el amo de un palacio con Elías y las otras 6 personas que has matado hasta ahora. Aquellos que, como él, se prestaron a estas tropelías. Para lavar tus pies y limpiar tu mierda por siempre. Y 2 putas. Melchor levantó el brazo para frotarse la cara. Es muy poco. Se mordió el labio inferior, temiendo pedir algo. Justo cuando se dio cuenta de su error, abrió la boca, pero Pelepté se le adelantó. No nos gustan los tímidos ni los infelices. Perdón, ¿hay alguna manera de llevar a cabo mi empresa? No puedo morir ahora, porque tendría un palacio sin una legión. Mientras que, en vida, el tiempo no me alcanzará jamás para construir ese palacio. Palacio que no puedo erigir en el infierno, porque mi techo ahí debe ser levantado en vida. Porque aquello que hagas en vida te dará refugio en la otra, rezó Pelepté, como si fuera un mandamiento. Entonces, ¿qué solución hay? Solución, se mofó el demonio con pesimismo. Una, y solo una. Aquellas últimas palabras habían sido pronunciadas como quien nos va a dar una mala noticia y siente placer en ello. Melchor preguntó cuál, con la garganta seca. Debes bajar al infierno. No entiendo. ¿Conoces la diferencia entre ir al infierno y bajar al infierno? Oh, el joven se hallaba devastado. Pelepté no quería desaprovechar la oportunidad de refregárselo en la cara y, con estilo diplomático, le dijo: Ir es cuando mueres. Bajar es cuando abres un portal y lo atraviesas, chico. Se mordió las comisuras de la boca, mirando al espectro en el reflejo del espejo. Lo que le acababa de plantear era una solución horrible por varias razones. A saber, una de ellas se hallaba hecho carne molida a sus pies, con un bebé asfixiado como cerecita sobre el pastel, testimonio de que un Pelepté era ya lo suficientemente horrible como para tener entre ceja y ceja la imposibilidad de vérselas con varios o, tal vez, muchos iguales
o peores que él. El espejo no lo iba a ayudar allá. La otra era que pasear por el infierno se hallaba en esferas de poder nigromante bastante, pero bastante superiores a las que él controlaba. Melchor tenía un oficio y era muy bueno en él, pero como en todo oficio, siempre hubo genios tan inalcanzables que no vale la pena siquiera sentir celos por ellos. Grandes personajes de la historia que habían logrado todo lo que él tanto deseaba y más. Pensar en ellos no le iba a resolver el problema, pero ayudaba a mantener el flujo infernal presente. La envidia, la ira. Si se descuidaba, Pelepté podía perder la paciencia y marcharse ni bien detectara que el ambiente no era fructífero, dejándole una pésima carta de recomendación allá, donde se hallaban sus planes a futuro. Entre pensamiento y pensamiento, no se dio cuenta de que Pelepté se le estaba acercando lentamente por detrás. El chico levantó los ojos, aterrado. El ánima infernal sonrió obscenamente. Pero si quisiera matarlo, lo habría hecho hace mucho. En cambio, decidió acercar su pálido, mórbido rostro desfigurado al hombro del invocador. Escúchame. Vamos a parar el jueguito por un minuto. ¿Sí? Yo no te pondré a prueba. Yo sé de sobra que tú sabes que te pongo a prueba. Francamente, estoy bastante más allá de eso y estoy cansándome de arrojarte galletitas. Pero eso no quiere decir que no pueda ser compasivo. Va en serio, Melchor. Tienes una casa y dos putas en un lugar donde jamás brilla el sol. Tienes más que la mayoría en el infierno. Muchos de ellos nigromantes como tú, si es que eso sirve para alimentar tu orgullo, que como buen humano de mierda que eres, seguro que sí. Regocíjate con saberlo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, gimió. No la cagues. No lo haré. La gloria es para los grandes, los mejores, los leones. Tú eres una mierdita anónima, pero creo que lo sabes y lo aceptas de buena gana, en el fondo. Claro. Bueno, no está nada mal si miras el lado bueno. Ser la cabeza del ratón tiene sus cosas buenas. Quédate ahí y no lo jodas todo. ¿Sí? Gracias. Pelepté tocó a Melchor. Las piernas le flaquearon. Toda su estructura ósea dolió de tal modo que le hizo pensar que así es como debía sentirse el cáncer de los huesos en estado terminal. Perdió el sentido de la vista, el tacto y el olfato por un par de segundos. Había sido una simple caricia de apoyo y el lado sensible que todavía existía en Melchor se lo habría tomado de muy buen ánimo, de no ser porque en realidad el demonio no le había palmado el hombro, sino el culo. El espectro comenzó a difuminarse, dejando al joven nigromante ahí, solo, con las manos tomadas entre sí y un montón de sueños destruidos. 2. Habían transcurrido 22 años desde que vio por última vez a Pelepté. Ahora era otro, empezando por lo más básico. Melchor tenía 44 años. Inviernos, como a él le gustaba decir. Aparte de saber un par de cosas más sobre el oficio de nigromante, lo cual no es más que un sarcasmo antipático porque en esta oportunidad sabía de hecho mucho más. El señor, de pie exactamente en ese mismo cuarto, en ese mismo edificio abandonado en el que había estado tantos años atrás cuando joven, se hallaba vistiendo la misma túnica en compañía de Gabriel y Helio, dos jóvenes de 28 y 30 años. Y si había algo relevante que decir sobre ellos es que sonreían como dos cretinos y que, naturalmente, pocos sabían de lo que les esperaba.
Un minutito, chicos, que estoy chequeando un par de cosas. Melchor se mojó los labios y siguió leyendo una Biblia sostenida al revés. En realidad tenía una revista de Condorito debajo. Gabriel era tímido. Elio no tanto. Ambos eran tan malos como el hambre, pero de una manera estúpida. Vamos a obtener grandes favores del diablo, Melchor. Así es, campeón. Elio se metió las manos en los bolsillos y pateó uno de los viejos huesos humanos que se hallaban desperdigados por el suelo. Por su lado, Gabriel, quien andaba calladito, juraba que el sacrificio humano iba a ser Elio. Así creía haberlo planeado con el nigromante. Se frotaba las manos, nervioso. Melchor tenía el pelo cano, barba de 2 días, arrugas en la cara y un aspecto bastante acabado. No se había cortado las uñas en casi 2 meses, por razones que más adelante comprenderemos. No había tenido relaciones sexuales en ninguno de esos 22 años. La vida del nigromante es sufrida, pero tiene sus compensaciones. Es una larga inversión para el más allá. Los curas no cogen porque no se los permiten, pero los nigromantes no lo hacen porque se hallan demasiado ocupados para ello, pero en primer lugar porque necesitan todas las energías que puedan reunir, incluida esa que fluye de la lujuria. El sistema del mundo bajo es mucho más efectivo. No hay ningún dios mirando que alguien cumpla las reglas. Simplemente, todo está diseñado para que quien no las cumpla, falle. Melchor había pensado que ya que estaría de paso por el infierno, podía aprovechar y chorrear su pasión pudenda allá. Los placeres carnales en el infierno son incomparables. Esta es una verdad tan cierta como que las mejores canciones pertenecen al diablo. Poco tardó el hombre, sin embargo, en darse cuenta de que tal proyecto había sido una imbecilidad mayúscula que le hizo sentir vergüenza por sí mismo. Tener relaciones sexuales con su cuerpo carnal en el infierno lo fulminaría un infarto. Su corazón quedaría licuado. Aún siendo un hombre todavía joven, no podría resistirlo a esa edad. Esos placeres eran más seguros siendo espíritu que carne. Helio se estaba poniendo cada vez más ansioso y, gracias a él, Gabriel también. La ansiedad en 2 hombres tan malos y estúpidos era peligrosa, por lo que Melchor sintió necesidad de repetir una vez más: debemos esperar a que sean las 12. Ambos asintieron. La sonrisa de Gabriel era maligna. La hora en que se realizara el ritual no tenía nada que ver con el éxito del mismo. Ya se aclaró. Los detalles estúpidos son estúpidos, tal como lo es la cultura popular en sí misma, y por definición, lo estúpido y lo ridículo es muy ajeno al modo en que el infierno lleva sus asuntos. Pero para Melchor, las 12 a.m. tenía un significado especial porque era la hora en que había tratado de vender el alma de su madre por primera vez. En aquel entonces fue un novatillo, un nigromante tierno de 17 añitos. El ritual no funcionó. Más temprano que tarde, el adolescente se dio cuenta de que no podía vender el alma de nadie porque, salvo que un ser humano le otorgue potestad de su espíritu a otro, cada quien es dueño de solo un alma, la suya. Pero ahí entraba un mundo de reglas y, con ellas, las trampas. Melchor levantó el ojo de Pepe Cortisona para escrutarlos brevemente. Aun si ellos no sabían lo que les iba a pasar, podía adueñarse de ellos. Desde el segundo en que aceptaron involucrarse con las fuerzas del infierno para la obtención de un bien, el contrato quedó sellado y, con ello, la cláusula de derecho que tenía sobre sus espíritus. El nigromante había adquirido un derecho de embargo. Que Helio y Gabriel no lo sospecharan era problema de ellos. El desconocimiento de las leyes
no lo hace a uno inocente en los ojos del infierno. Los humanos no son sino gusanos que salen de una herida infectada cerca del culo de los ángeles y los demonios. Pero aún así, hay un algo microscópico lejanamente parecido a la semejanza. Los asuntos burocráticos acá no son sino una versión simplísima de cómo funcionan las cosas allá. Melchor lo recordó y meneó la cabeza suavemente, con disgusto. En efecto, la burocracia no era un invento humano, sino que venía de más alto, lo que quería decir que el universo entero es una grandísima mierda. Amén. Quería acabar pronto. Gabriel y Helio eran personas decididamente desagradables y, si se los dejaba vivir, probablemente llegarían más lejos todavía en el cartel. En especial, Gabriel. Helio era un bruto, lo que no estaba nada mal para sobresalir en el negocio de la noche y el bajo mundo, pero no alcanzaba para llegar a la posteridad. Ambos se habían graduado de criminales natos que habían empezado desde abajo, y a pesar de que estaban orgullosos y llenos de sí mismos, respetaban mucho a Melchor, no solo porque lo consideraban un instrumento de poder, sino porque, a pesar de que no pertenecía a ninguna secta, era un faro de luz de ese mundo que yace debajo del submundo, ese del que solo hablan con miedo los criminales más devotos. Cualquier mafia, cártel u organización que se respete en todas sus formas y tamaños hace lo posible y en ocasiones lo imposible para evitar cruzarse en el camino de las sectas organizadas. Las sectas reales, no la de los tipos ridículos que se visten como putos mimos, sino las que están conformadas por doctores, abogados, ingenieros y cirujanos. Esas sectas. De hecho, en varias ocasiones la mafia ni siquiera sabe que existen. Eso es porque están mejor organizadas de lo que se organiza la mismísima mafia. El esfuerzo combinado de muchos universitarios condecorados no debe ser tomado a la ligera. Hay algo mucho más peligroso que un criminal que sale de una favela, y ese es un criminal con profesión de abogado, de arquitecto, de doctor. La razón, miles, pero la primera y principal son al menos una diferencia de 50-70 puntos de cociente intelectual. Lo demás se explica por sí solo. Los criminales preferidos del infierno pertenecen, desde luego, a este último rango. No por el hecho de que sean más inteligentes, elegantes y en ocasiones poderosos, sino simple y llanamente porque tienen una sintonía mucho mayor con el mundo bajo, porque a menudo son criminales por gusto y placer, no por necesidad. Esa es la auténtica razón, pues del resto, al infierno todos los humanos le dan exactamente igual, desde el vagabundo hasta la reina de Inglaterra. El reloj marcó las 12 a.m. Melchor cerró la Biblia, la arrojó sobre su hombro, arremangó su túnica y juntó sus dos manos. «Listos, chicos». Ambos asintieron al unísono. Parecía una parodia infantil. «Muy bien», asintió. «Ahora escuchen con atención». Gabriel y Helio se acercaron como felinos hambrientos. Melchor correspondió con una sonrisa. «Agárrense de las manos». Los delincuentes se vieron entre sí con incomodidad. Melchor dedicó una breve sonrisa de complicidad a Gabriel. Esto hizo que el ampón tomara casi con brusquedad la mano de su compañero. Melchor bajó la cabeza, haciendo una rápida medición de su propio cuerpo. Acto seguido, tomó a cada sujeto por el hombro y los separó todo lo que la longitud de sus brazos alcanzó, haciendo además que arquearan sus brazos en un semicírculo. «Merezco entrar a las puertas del gran reino sin quedarme atorado como un imbécil». Ambos miraron al nigromante,
Confundidos, Helio fue el primero y último en hablar. ¿Qué? Melchor cerró los ojos. Su boca dibujó un rictus cruel, horizontal y apretado. Levantó los brazos por sobre las cabezas de los criminales, apretando los puños con fuerza, aguantando la respiración. Al cabo de un rato, sus manos empezaron a temblar. Helio y Gabriel podían sentir que el ambiente se hacía progresivamente pesado y desagradable. Lágrimas de sangre comenzaron a deslizarse a través de las hendiduras que las uñas del nigromante se había abierto a sí mismo entre las líneas de las manos. Estas hicieron un breve recorrido hasta la muñeca y cayeron justo donde debían, sobre las cabezas de sus víctimas. El primero en sufrir fue Helio y, por ello, arrojó un gemido que se desfiguró en un soliloquio de altibajos inhumanos tan ásperos que no podían hacer otra cosa que desgarrar su garganta. La cara se le convirtió en un concierto de arrugas repugnantes y lo último que vio, en consonancia con un dolor insoportable, era un espejo de lo que debía estarle pasando reflejado en Gabriel. Era como si pequeñas y poderosas manos invisibles le tiraran la carne hacia todas las direcciones. El rostro de su colega estaba transformado en algo similar a un cirio de carne derritiéndose. Lo que debían ser gritos eran tañidos similares al de una persona que tiene que vomitar pero no puede. Cada vez más patético, cada vez más profundo, cada vez más fuerte, hasta que finalmente cedió. La piel se les desprendió del hueso, desgarrando la médula que los envuelve y llevando consigo cuajos de músculo que se trituraron y luego molieron producto de una fuerza maravillosa. La sangre empezó a manar a chorros como un coito gigante. Pero lo extraordinario era que ésta no salpicaba el piso, sino que rodeaba las irreconocibles humanidades de ambos, inexplicablemente aún en pie, formando un tubo mágico de materia humana. Un arco hermoso se deslizó de lado y lado, como si la sangre y la sustancia fueran terciopelo, abriendo un portal hacia un pasillo oscuro. Melchor suspiró profundamente. El corazón le palpitaba. Se hallaba maravillado, pero, sobre todo, aterrorizado. Sin embargo, ese terror era bienvenido, pues ese lugar, cuyas puertas se habían abierto, demandaba respeto. Entró con la gracilidad de un monje, sin mancharse la túnica de sangre o algo peor. Su emoción no daba lugar a toda la reflexión y majestuosidad del momento, así que caminó y caminó. Cuando giró la cabeza para mirar atrás, la salida, iluminada por una luz blanca con forma ovalada, se hallaba tan lejana que flotaba como la llama de una vela. Era la única pista para no desorientarse en lo que pronto había dejado de ser un pasillo para convertirse en una nada llena de negrura absoluta. Allá a lo lejos, marcadas sus anchas por la línea de un horizonte curvado de un verde espectral, se hallaba un algo que marcó su rumbo. Llegó hasta un pórtico majestático. Era una calavera del tamaño de una casa, con la boca abierta, rodeada por inmensos candelabros que flotaban inexplicablemente a los lados del portal, emitiendo la pálida luz espectral que había visto a lo lejos. Era como si lo invitaran a entrar en las fauces. Melchor lo supo. Su nombre se hallaba escrito elegantemente en un cartel, en una esquina al pie de las escaleras negras. Era una invitación sobrenatural. No hacía ni frío ni calor, ni había brisa. No era el limbo, era la antesala al infierno. Echó a andar.